Margaret Ranian, la alumna de Neville. ¿Cómo usó las enseñanzas de Neville para atraer el amor de su vida? Carlos Castaneda. Margaret Ranian nos relata en su libro Un viaje mágico con Carlos Castaneda cómo conoció a Carlos gracias a las enseñanzas de Neville. En ese tiempo, Margaret vivía muy cerca del Wiltshire Ebel y asistía a las conferencias de Neville. Era diciembre de 1955 y su amiga Lidette le llevó los vestidos que su madre había confeccionado para Margaret. En esa ocasión, Lidette iba acompañada por un apuesto y aparentemente tímido joven llamado Carlos. Margaret se probó los vestidos y al salir quedó fascinada con la mirada de aquel enigmático joven. Pocos días después, Margaret fue a casa de Lidette a recoger los vestidos. Esta vez tuvo una intuición que la llevó a hacer algo inusual en ella. Escribió su nombre, dirección y número de teléfono en el libro La búsqueda de Neville Goddard. Al llegar a casa de Lidette, Carlos estaba ahí, lo que demostraba que su intuición no le había fallado. La visita tomó por sorpresa a su amiga, que al parecer estaba enamorada de Carlos, y como los vestidos aún no estaban terminados, quedó en volver otro día. Al acompañarla a la puerta, Lidette le preguntó si le gustaba Carlos. Margaret solo le pudo decir que le parecía simpático, pero Lidette le advirtió que se trataba de un hombre poderoso, un chamán, que podía hechizarle el alma. Margaret sabía que ese no sería el último encuentro con Carlos, y en ese instante advirtió la presencia de Carlos con una amplia sonrisa, mostrando sus dientes que parecían perlas, para despedirse de ella tendiéndole la mano. Fue en ese momento que Margaret cogió el libro de su bolso y se lo entregó. Él lo guardó bajo su brazo y Margaret volvió a casa. Por el camino pensaba con emoción y veía el rostro de Carlos en las luces de la ciudad. En lo más profundo, sabía que lo volvería a ver. Visualizó su cara y susurró, «Llámame». Margaret recordó que la primera vez que vio a Carlos había mencionado que esa noche asistiría a una conferencia de Neville. Y al entregarle el libro la segunda vez que lo vio, repasó un par de preceptos de Neville. Su intención al prestarle el libro era doble. Margaret creía profundamente en lo que decía Neville, y siempre que tenía oportunidad hablaba de él a sus amigos. Pero por otro lado, también quería volver a ver a Carlos, y pensó que esta sería una buena idea, dejarle el libro de Neville y escribir ahí su nombre y número de teléfono. Pensando que lo vería y la llamaría, durante 6 meses Margaret no se dio por vencida y utilizó las enseñanzas de Neville, la imaginación controlada, concentrándose intensamente en el objetivo hasta que éste se convierta en realidad. Ella había escuchado a Neville decir que transformara sus deseos en un impulso inconsciente a través de los sueños, que considerara lo que deseaba conseguir y se concentrara en el deseo ya cumplido por la noche en la cama antes de quedarse dormida. Según Neville, el sueño sellaba las instrucciones dadas a la mente subconsciente. Así, Margaret siguió las instrucciones de su maestro, concentrando toda su energía mental, y un sábado por la noche, después de 6 meses, Carlos la llamó.
Margaret lo esperó con un vino y Carlos llevó unos cuadros que había pintado. Pero no fue su arte lo que la impresionó, sino el hecho de que hubiera ido a verla. Su presencia esa noche corroboraba la técnica espiritual de Neville, que había estado practicando durante 6 meses, la imaginación controlada. Imaginaba que estaba con él, charlando y estando feliz, y ahora Carlos estaba ahí. Algo que estaba más allá de la lógica lo había impulsado a venir, y nada podía convencerla de otra cosa. 3 días antes de aquella noche, Margaret había escuchado hablar a Neville acerca de la imaginación controlada. En esa conferencia Neville había citado los cantos de Salomón, en donde alguien busca de noche, en la cama, el alma de la persona que ama. Decía que los sueños tienen un poder peculiar y que el que sueña puede, bajo las circunstancias adecuadas, manipular el sueño y elegir de entre una diversidad de pensamientos aquellos que resulten más potentes. La idea de Neville consistía en elegir una situación relajada, de preferencia la cama antes de dormir, y crear en la mente un escenario que implique que el deseo, sea el que fuere, ya se ha cumplido. Actuando como si el deseo fuera ya una realidad, el deseo se convierte en realidad. Para ponerse a soñar, Neville sugería a sus alumnos que se dejaran llevar hasta estar al filo de quedarse dormidos y concentrarse en un objetivo o en una meta. En esa línea divisoria, el sueño y la vida real no tienen diferencia. Margaret practicaba religiosamente la imaginación controlada, tal como enseñaba Neville, y así, esa noche de sábado, tenía a la persona que había imaginado, mostrándole sus pinturas. Con el tiempo, Margaret descubrió que a Carlos no le atraían las enseñanzas de Neville, pero sí el mismo Neville y el misterio que lo envolvía. Nadie estaba seguro de quién era o de dónde venía, solo vagas referencias. Originario de Barbados, Godard se había trasladado a los Estados Unidos y se había convertido en un maestro relativamente bien conocido a lo largo de la costa oeste. En una época temprana de su vida, había sido aceptado por un maestro, llamado Abdullah, y había aprendido lo que suponía era el significado de todo, y ahora se pasaba el tiempo viajando entre Los Ángeles, San Francisco y Nueva York, dando conferencias y escribiendo. Su enfoque era el de un místico clásico, dándole a todo una respetabilidad erudita. Neville tenía una presencia física dominante y un discurso lento y poderoso. Hablaba del mismo modo que escribía, es decir, en una especie de prosa, a lo Khalil Gibran. Margaret dice, yo asistía a todas sus conferencias y me compraba todos sus libros. Dios es la conciencia de yo-soidad, decía Neville. Cristo es vuestra maravillosa imaginación humana. Nada, predicaba desde el podio del teatro Wilshire Evans. Absolutamente nada carece de trascendencia. Pero Neville creía que el hombre no podía comprender el significado interno definitivo del nexo cósmico, como fuera, y en cambio veía el mundo como un panorama móvil de sucesos, sin sentido. A menudo aludía a la alegoría de la caverna de Platón. Sin embargo, daba lo mejor de sí con William Blake. Algunas veces terminaba citándolo a él, allí de pie en el podio, diciendo con su atronador acento británico,
todo lo que contemplas, aunque parezca que está en el exterior, está en el interior, en tu imaginación, de la que este mundo mortal no es más que una sombra, y algún día despertarás y descubrirás que tú nunca viviste y nunca moriste, excepto en el sueño. Sentados delante de unas tazas de té, una noche de septiembre de 1957, Margaret le habló a Carlos acerca de Neville. Aquella semana, durante su habitual conferencia del jueves por la noche, Neville había hablado del yo soy. Era una de sus ideas preferidas, extraída de las referencias bíblicas, sobre la naturaleza esencial del hombre. Para Neville era una idea fundamental, pura y correcta, un producto del tronco cerebral, el yo soy, Dios en el hombre. Le dijo a Carlos que cuando lo comprendes no eres ni rico ni pobre, ni fuerte ni débil, ni griego ni judío, ni esclavo ni libre, ni hombre o mujer. Todos estos conceptos limitan al hombre, le tienen cautivo. Algunas de las cosas que Neville decía las había creído Carlos durante años. Margaret sabía que todavía guardaba el ejemplar de la búsqueda que le había regalado la segunda vez que lo vio. Con el tiempo, Carlos empezó a interesarse en el misticismo, en las filosofías rebeldes y en los fenómenos psíquicos. En su libro, Margaret menciona muchas veces a Neville, y es un gran testimonio de alguien que lo vio de cerca. Ella era una alumna y admiradora de sus enseñanzas, y encuentra similitudes entre las enseñanzas de Don Juan, el chamán yaqui, maestro de Carlos Castaneda, y Neville, porque ambas técnicas conducen a lo mismo. Sacarnos de la rutina de la percepción ordinaria del mundo real e ir más allá. Poseer una imaginación despierta, ser un faro en la oscuridad. Tal como Margaret vio a Neville una noche en medio de una sesión. El rostro de Neville se puso a brillar. Era casi como un faro en medio del escenario. Otro día menciona que iba caminando por la calle hacia el trabajo. En ese momento no vio a nadie más. Cuando de repente vio a Neville que venía en su dirección. Mientras se aproximaba lo miró y le sonrió, y él le devolvió la sonrisa. Cuando pasó a su lado se volvió para asegurarse de que era él. Y en ese momento él también se volvió, sonrió y siguió caminando. Lo extraño fue que cuando ella siguió caminando nuevamente, vio que la calle se encontraba como normalmente estaba al mediodía. Margaret pensó que todo había sido producto de su imaginación, porque sabía que Neville estaba dando conferencias en San Francisco, y pensó que la próxima vez que asistiera a una de sus conferencias, le preguntaría a Neville si alguna vez se le había parecido a alguien en una ciudad mientras estaba en otra. Y así cuando Neville anunció que iba a dar una nueva conferencia, Margaret no faltó. Al terminar la charla, Neville como siempre se ofreció a responder preguntas. Y sucedió algo extraño. Antes de que Margaret tuviera ocasión de preguntarle, alguien se levantó y le preguntó si le era posible a él, cuando estaba en otra ciudad, aparecérsele a alguien en Los Ángeles, como si fuera real. Neville miró a aquella persona y luego miró a Margaret, y le respondió que sí, que se le podía aparecer a aquellas personas a las que él quería parecerse. Margaret no podía creer lo que estaba oyendo. Neville se le había aparecido por alguna razón, pero no podía entender cómo podía estar en dos lugares a la vez.
Este es el testimonio de Margaret Runyan Castaneda, la alumna de Neville, en su libro Un viaje mágico con Carlos Castaneda.